nombre es Silvia Barrero. La dinámica del día de hoy va a consistir en oír primero y ver una presentación relacionada con el DOFA como herramienta, decía, para el análisis del contexto organizacional para los sistemas de gestión integrados y algunos otros temas adicionales. Luego de eso, entonces procederemos a ver un video y luego de ver el video, pues se procederá a resolver dudas o inquietudes, cosa que pueden hacer o mediante el chat o mediante el micrófono habilitándolo. En el momento están conectadas dos personas, Maye Donado y Diana Gómez. Me gustaría que me confirmen si me escuchan adecuadamente. Como decía, entonces me gustaría saber si Diana y Maye me están escuchando adecuadamente para dar inicio a la presentación relacionada con el DOFA. Voy a proceder a compartir pantalla para ver la presentación. Antes me gustaría que a través del chat o habilitando el micrófono me confirmaran si me escuchan bien. Bueno, voy a iniciar entonces compartiendo pantalla con la presentación del día de hoy relacionada con el DOFA como una de las herramientas para el análisis del contexto o para la comprensión del contexto organizacional. Como introducción a esta charla y antes de empezar a ver las diapositivas, pues entonces hago referencia a que en el capítulo número 4 de las normas de sistemas de gestión es nuevo el requisito 4.1 relacionado con comprensión de la organización y de su contexto. Se refiere a que la organización debe determinar las cuestiones internas y externas que le sean pertinentes a su propósito y a su dirección estratégica y que puedan llegar a afectar su capacidad para lograr los resultados previstos de un sistema de gestión, independientemente de si es de calidad, ambiente o seguridad y salud en el trabajo. Luego de hacer esto, pues la organización debe hacerle seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas para darse cuenta de qué tanto han cambiado. Estas cuestiones internas y externas se refiere a elementos que tienen el potencial de llegar a afectar al negocio. Algunas de esas cuestiones internas pueden ser manejadas o pueden ser mejoradas por la organización y cuestiones externas, como nos vamos a dar cuenta que las amenazas son muy difíciles de controlar por parte de una organización. Igual, lo que pretende entonces la norma es que a través de alguna herramienta, como la que vamos a ver hoy del DOFA y una que más adelante voy a mencionar, que es el PESTEL, son herramientas que facilitan para la alta dirección dicho análisis del contexto. Los objetivos entonces de esta charla están orientados a comprender pues la metodología del DOFA para identificar los aspectos internos y externos de una organización en su afán por analizar o por comprender su contexto. Vamos a ver dentro del material que contempla la charla definiciones y conceptos claves asociados al análisis del contexto y a lo que es la herramienta DOFA, como que es el modelo, ver algunos ejemplos y hablar de otras herramientas que también se pueden utilizar para realizar dicho análisis. Bienvenidos. Entre los conceptos claves, entonces empezaré diciendo que el contexto de la organización son el conjunto de elementos o cuestiones internas y externas pertinentes al propósito de la organización y que tienen el potencial de afectar la capacidad para lograr los objetivos ambientales previstos de SST o de calidad. El DOFA, la matriz DOFA, que habla de fortalezas y oportunidades, que son elementos externos, debilidades y amenazas, que son, internos, fortalezas y oportunidades, y debilidades y amenazas externos, es una herramienta simple que sirve como ayuda para diagnosticar el estado de una empresa u organización y cómo se puede haber afectada en el futuro por el entorno competitivo al que está expuesta. La matriz DOFA no es una matriz nueva, no es una herramienta nueva, de hecho es una herramienta que fue conocida por la década de los 70 y estuvo orientada en el ámbito de calidad total a ayudar a que la alta dirección, en su afán por generar un direccionamiento estratégico claro,
para poder comprender la organización, la utilizara como una metodología para identificar elementos internos, como son las debilidades y las fortalezas, y elementos externos, como son las oportunidades y amenazas. Al tenerlos claros, entonces esta herramienta pues le proporciona a la alta dirección una visión global e integral de la situación, verdadera situación de la organización. El DOFA entonces, pues son siglas, otros lo conocen como FADO, DOFA o FADO, que es la misma herramienta, permite trabajar toda la información que se posee sobre el negocio. Lo más interesante es que permite que sea participativa, es decir, que todos los niveles de la organización pueden hacer incluso su propio DOFA sobre cada uno de los procesos, hacer llegar esas mini DOFAs a la alta dirección y ella a su vez generar una matriz DOFA corporativa. Es interesante esta metodología, que es una de las más utilizadas, porque le sirve a la alta dirección para darse cuenta de cuáles aspectos o elementos se vuelven repetitivos al interior de los procesos de la organización, de manera que siendo transversales a la misma, tienen y adquieren una gran importancia para hacer o para generar la matriz DOFA corporativa. El método DOFA pues, fue provisto por Albert Humphrey. El análisis DOFA surgió de la investigación conducida por el Stanford Research Institute entre 1960 y 1970. En Colombia la conocimos en la década de los 70. Sus orígenes nacen de la necesidad de descubrir por qué falla la planificación corporativa. La investigación fue financiada por las empresas del Fortune 500 para averiguar qué se podía hacer ante los fracasos que se presentaran. ¿Qué beneficios trae utilizar la matriz DOFA? Pues realmente el beneficio es que permite conocer a detalle el negocio y generar un diagnóstico real de la empresa. Dice cómo está, cómo va, lo que brinda el principal elemento requerido para la toma de decisiones a nivel estratégico y pues genera conciencia de la realidad al interior de todos los procesos. Así, pues se permite ser una herramienta para la toma de decisiones a nivel estratégico. El análisis DOFA, también conocida como FODA o DAFO, según como se ordenan sus palabras, pues también se puede relacionar con una sigla en inglés relacionada con fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Estos elementos entonces, o estas siglas, sirven para determinar debilidades, que son los aspectos en los que la empresa está como en desventaja en relación con la competencia y que tendría oportunidad de mejorar. Las oportunidades como factor externo, entonces son aquellos espacios del mercado que no han sido tenidos en cuenta y que pueden dar lugar, obviamente, al progreso de la compañía si se aprovechan. Las fortalezas, que son internas, son aspectos en los que la empresa cree tener una clara ventaja en comparación con la competencia. Y las amenazas, que son los posibles obstáculos o riesgos que se pueden encontrar en la compañía, no solamente tienen relación con la opinión de los consumidores, sino que también tiene que ver con otros aspectos que difícilmente la organización puede controlar, como es, por ejemplo, la parte legal o normativa o las fluctuaciones del mercado. Encontramos entonces que la matriz DOFA no es otra cosa sino una ventana que está partida en 4 cuadrantes. 2 de esos cuadrantes corresponden a factores internos que son propios de la organización, que son las fortalezas y las debilidades. Y otros 2 cuadrantes, que son las oportunidades y las amenazas, que corresponden a factores externos, que son o se constituyen en el ambiente o en el entorno de la organización. Entremos a mirar en detalle cada uno de ellos. Las fortalezas pertenecen al análisis interno sobre el producto o el servicio con el que la organización quiere emprender un negocio o lo ha emprendido. Aquí entran en juego cuestiones como la capacidad de trabajo, los estudios al respecto de cuánto quiere hacer para hacer crecer la empresa o el negocio, el recurso que tiene para alcanzar los objetivos y las preguntas que se debe hacer la organización es:
¿Qué es lo que mi empresa o producto ofrece como diferencial con otras que son competencia o similares? ¿Con qué talentos cuenta? El recurso humano de la organización está compuesto por personas comprometidas con visión hacia el futuro. ¿Cuál es el nivel académico y las habilidades interpersonales del equipo de trabajo? ¿Los precios de los productos son competitivos? ¿La atención al cliente marca un diferencial con la competencia? Estas son preguntas ejemplo que la organización puede hacerse para poder establecer o identificar las fortalezas. Es decir, que repito, las fortalezas son un elemento interno que hace que yo me diferencie con relación a la competencia. Las fortalezas, la organización tiene la ventaja de que teniendo sistemas de gestión puede hacerlas cada vez mejores, resaltarlas a través de programas de mejora continua. Quiero decir, por ejemplo, que si cuento con personal idóneo o competente, entonces, y no quiero perderlo, porque la pérdida de ese personal llegaría a convertirse en una debilidad para mi organización, puedo, para fortalecer ese elemento interno que se constituye en una fortaleza relacionado con el recurso humano, generar programas de incentivo, hacer un análisis de salarial y comparar los salarios que paga mi organización con relación a otras para que siempre el personal se sienta bien remunerado y pueda tener en gran parte la garantía de permanencia de ese personal en mi organización. Lo mismo sucede cuando digo que las personas están comprometidas con el análisis estratégico de la organización. Mientras más comparta con relación a los objetivos organizacionales con todos los niveles de la organización y las personas entiendan hacia dónde va la organización y por qué son claves para lograr los objetivos, pues estoy generando comprensión y compromiso por parte de las personas de los diferentes niveles dentro de la organización. Como decía, para las personas que se van vinculando a la charla, primero estamos viendo una presentación, después de la presentación vamos a ver un video y después procederé entonces a resolver dudas o inquietudes relacionadas con la temática. Continuando con el análisis de los elementos del DOFA o FODA, pasamos a ver las oportunidades. Recuerden que las oportunidades son un elemento de carácter externo. Entonces pertenecen a lo que es el entorno de la organización y analiza efectivamente cuáles son aquellas que son reales para el momento y para el futuro de la organización y que debería aprovechar. Recopila toda la información correspondiente a cómo está el mercado en el que la empresa se desarrolla, cuáles son los productos o servicios que son tendencia en el área, si esos productos cumplen las necesidades de consumo general y bajo este punto pues también se deben tener en cuenta cambios tecnológicos, sociales, familiares y todos aquellos otros que en general en el entorno podrían llegar a afectar a la organización. Así pues, será importante que se tenga en cuenta en el análisis de las oportunidades, el aspecto social, económico, político de la organización y de su entorno, es decir, del departamento donde está situado, del país donde está situada la organización y del contexto geográfico en relación con los otros países en el mundo. El saber dónde está la organización, cómo se está moviendo el mercado, hacia dónde va, me permite anticiparme y acogerme a esas oportunidades que se pueden presentar para poder hacer crecer el negocio. Continuamos con el análisis de las debilidades y recordemos que las debilidades como las fortalezas son aspectos internos de la organización relacionados con su producto o con su servicio. Las debilidades pues minimizan las posibilidades de éxito de una organización. Entre las debilidades más frecuentes de las empresas está el desconocimiento del mercado, la falta de capital o la falta de experiencia.
En cuanto a las debilidades particulares, estas están marcadas por sectores y tienen que ver con cómo se desempeña la organización, cómo se da el trabajo en equipo, cómo, por ejemplo, el producto o el servicio es peor en relación a la competencia. ¿Cuáles son los motivos por los cuales no puede ser mejor el producto o el servicio en relación a la competencia? Y lo mismo, saber si los recursos con los que cuenta la organización son suficientes o no, y si la gestión y el trabajo en equipo o los aspectos del recurso humano hacen débil a la organización frente a otras. Por ejemplo, la falta de experiencia o la falta de competencia del personal, alta rotación del personal, precios muy altos en relación a la competencia o el contar con proveedores únicos hacen o constituyen debilidades para cualquier organización. ¿Qué se puede hacer en torno a las debilidades? Tomando en cuenta que los sistemas de gestión integrales facilitan unos procedimientos relacionados con la toma de acciones de mejora, entonces se pueden generar planes de acción relacionados con cada una de las grandes debilidades y que nos lleve a corto, mediano o largo plazo, de acuerdo a la magnitud de la debilidad que se está analizando, el poderla convertir en una fortaleza hacia el futuro. Por supuesto, para esto se requerirá recursos, no solamente recursos, sino también el compromiso de la alta dirección y de todos los niveles por debajo de la alta dirección de una organización para poder realizar esa conversión de las debilidades hacia fortalezas en un plazo por lo menos mediano. Continuando con el análisis DOFA, entonces vamos a ver las amenazas como un factor externo a la organización, es decir, propio del contexto o del entorno de la organización. Las mismas variables que pueden convertir a un proyecto en una oportunidad pueden resultar en una amenaza. Son muy importantes de tener en cuenta porque estas amenazas tienen el potencial de convertirse en riesgos corporativos si se llegan a materializar. De esta forma, cuando yo identifico las amenazas, como por ejemplo, si se da un cambio de estrategia en el competidor que puede resultar en un éxito o en un fracaso para mi organización, el que llegue una nueva tecnología que vuelva obsoleta la tecnología que estamos utilizando en la empresa. Hay que tener en cuenta qué cosas hacen los competidores mejor que la organización y cuáles son los obstáculos o amenazas que de tipo, por ejemplo, legal o normativo pueden llegar a afectar o a frenar el emprendimiento o el desarrollo organizacional. Es muy importante que los cambios también se tengan en cuenta. No siempre los cambios constituyen una amenaza. Los cambios pueden constituirse en una oportunidad, pero dependiendo del análisis que haga la alta dirección, hay muchas organizaciones que ven los cambios como si fueran siempre una amenaza para la organización. Si es así, e independientemente pues, de la manera de pensar de cada alta dirección, deberán identificarse la totalidad de las amenazas y mirar cuáles de ellas tienen el potencial de convertirse en riesgos corporativos. Para algunas organizaciones, sucesos de origen físico o sucesos de origen social, como la criminalidad, como actos terroristas, pueden llegar a constituirse en amenazas, pero también actos de negligencia, como por ejemplo el que se tomen malas decisiones o el que falten normas o reglas o conducción dentro de la organización. Cuando, por ejemplo, se dan muchos cambios a nivel de la alta dirección en una empresa, esto constituye una amenaza porque los cambios en su direccionamiento estratégico vuelven supremamente débil al negocio. Ejemplos para que veamos relacionados con los elementos del DOFA. Aquí tenemos algunas de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de una empresa muy grande que es Coca-Cola. Entre el DOFA de Coca-Cola tienen como debilidades las fluctuaciones en la moneda extranjera, el manejo del agua como recurso natural, obviamente para ellos es un recurso natural limitado,
y necesario para la elaboración o para la producción de la gaseosa. Oportunidades, expansión en los mercados emergentes, diversificación de los productos. Encontramos como fortalezas el reconocimiento de la marca, el que tiene una red muy poderosa de distribución, y como amenazas el que los consumidores buscan actualmente y cada vez más opciones más saludables, y otra amenaza, el incremento de empresas que ofrecen opciones menos dañinas en el ámbito de la salud que la gaseosa y mucho más las colas. Cuando se hace un DOFA o un FODA a nivel personal, podemos encontrar algunos ejemplos de fortalezas. Por ejemplo, identificar las características en que la persona se destaca y que le van a ayudar a alcanzar los objetivos y a completar sus planes. Entre las debilidades, determinar cuáles son los puntos negativos y aquellas características que necesita mejorar, bien sea en la personalidad o en la parte profesional, para poder alcanzar los objetivos planteados. Entre las oportunidades, pues mirar aquellos elementos de carácter externo, cambios o tendencias de las cuales podría sacar una ventaja o beneficio. Y entre las amenazas, detectar aquellas situaciones o acontecimientos que impidan o pongan en peligro la consecución de los objetivos a nivel personal. ¿Cómo se relaciona el DOFA con los riesgos corporativos? Esta es una pregunta clave porque la mayoría de las personas ven que primero se inician los sistemas de gestión en el capítulo número 4 con esa comprensión del contexto, después nos habla de las partes interesadas, pero ven que en el capítulo número 6 me obliga a abordar riesgos y oportunidades. Entonces, básicamente el DOFA o cualquier otra metodología para poder identificar elementos de carácter interno y externo a nivel corporativo me va a servir para que al identificar las amenazas, que son las que tienen el potencial de colocar en riesgo a mi negocio o a mi corporación, pueda generar planes de acción para evitar que se materialicen. A estos planes de acción, la alta dirección está obligada a hacerle seguimiento periódico para poder demostrar si esos riesgos se materializaron o no. En caso de que no se hayan materializado, significa que los planes de acción fueron eficaces, pero en caso de que los riesgos se hayan materializado, significa que fallé en mis planes de acción y que debo tomar acciones correctivas haciendo un análisis de causa adecuado para poder generar unas acciones que me aseguren que el riesgo no va a ser recurrente, es decir, no se va a volver a presentar. También la ISO 31, que es una norma asociada al abordar los riesgos, me solicita que tenga un plan B o un plan de contingencia en caso de que los riesgos se materialicen, de manera que me permita ese plan de contingencia asegurar que en el menor tiempo posible recupero mi operación de una manera normal. Entonces, a partir del DOFA y relacionado con el capítulo número 6 de abordar riesgos y oportunidades de las normas técnicas asociadas a los sistemas de gestión integral, se toman en consideración las amenazas como elementos de tipo externo que tienen el potencial de afectar el negocio y se generan planes de acción para prevenir su ocurrencia o materialización. Periódicamente, la alta dirección se debe encargar de verificar la eficacia de dichos planes de acción en términos de la no ocurrencia de los riesgos. Si estos se han presentado, se espera que se implementen acciones de carácter correctivo y se cuente con un plan de contingencia que, como decía, permite recuperar la operación normal de la organización en el menor tiempo posible. Plan de acción a partir del DOFA. Entonces, aquí tenemos nosotros una matriz DOFA en donde nos está presentando fortalezas como la percepción positiva por parte de los clientes, la posibilidad de capacitación del personal, mejor calidad que la competencia, posibilidad de bajar costos. Y entre las debilidades, recordemos que estos dos son elementos de carácter interno, encontramos organización reciente en el mercado, personal no adecuado, costos mayores que la competencia y baja tasa de retorno en un principio. Tenemos oportunidades y amenazas. Entre las oportunidades
oportunidades, nichos de mercado inexplorados, competencia débil, posibilidad de exportación y adquisición de nuevas tecnologías. Y entre las amenazas encontramos capacidad de mercadeo limitado, cambios socioeconómicos negativos, precios fluctuantes de la materia prima, entre otros. Encontramos como estrategias vinculadas. Entonces, nichos de mercado inexplorados en las oportunidades, aumentar el segmento de clientes basándose en una buena reputación, entre otras encontramos que el explorar para las fortalezas, encontramos nosotros que aumentar el segmento de clientes basándose en una buena reputación actual tiene mucho que ver con esa percepción positiva por parte de los clientes. Generar exportaciones del producto basándose en una buena calidad del producto, pues tiene que ver con la posibilidad de mejorarla, tener una mejor calidad que la competencia y bajar costos en base a la adquisición de nuevos productos, de nuevas materias primas, tiene que ver con la posibilidad de bajar costos. En las estrategias relacionadas con el el DOFA, entonces encontramos nosotros explorar nuevos clientes a partir de una imagen fresca de nuevos productos de gran calidad con nuevas tecnologías. Tener una nueva tecnología, pues que evita tener que contratar a mucho más personal y propicia capacitar de una mejor forma pues al personal con el que se cuenta. Encontramos en amenazas en los precios fluctuantes de la materia prima que no afectarán al producto, pues la buena imagen no afecta sus ventas y que con el cambio tecnológico mundial se podrá pues, lograr equilibrar y bajar los costos. Y entre las otras estrategias encontramos la mejor campaña publicitaria es un cliente satisfecho, los precios fluctuantes de la materia prima pueden llegar a afectar si mejoran al personal de compras. Entonces, ¿de qué se trata? Cada una de las organizaciones, mirando sus fortalezas y debilidades, mirando las oportunidades y las amenazas, podrá encontrar la posibilidad de generar unas estrategias. Esas estrategias son generales, son muy a grosso modo. Hay que bajar esas estrategias a planes de acción. Entonces, a partir de esta primera DOFA, con esas grandes estrategias, se deben generar planes de acción específicos. Si yo digo que voy a aumentar el segmento de clientes basándome en una buena reputación actual, tengo que demostrar cómo lo voy a hacer. Es decir, cómo voy a lograr que mis clientes, pues utilizando la buena reputación que tiene mi organización y que constituye una fortaleza, tenga posibilidad de poder incursionar incluso en nuevos segmentos del mercado que tiene que ver, pues obviamente con las fortalezas de la organización y con y el análisis de las oportunidades si me presentan nuevos nichos de mercado que no han sido explorados por la organización. El generar exportaciones del producto basándome en la buena calidad que tiene mucho que ver con que la calidad del producto es mejor que el de la competencia y así lo reconocen. Entonces, las posibilidades de lograr la exportación del producto como una oportunidad es bastante evidente. El poder bajar costos en base a la adquisición de nuevas materias primas o de nuevos insumos tendrá que ver con la posibilidad de bajar costos, pero tengo que considerar el adquirir de pronto nuevas tecnologías o, como decía en una de las estrategias, pues mejorar también la competencia del personal de compras, visualizar si los criterios para hacer la selección y la evaluación de los proveedores es la adecuada y garantizar que no tenga un proveedor único. Como nos damos cuenta, entonces este es un análisis que debe hacer y en el que debe participar básicamente la alta dirección. Es decir, que estas que son estrategias globales deben poderse materializar en acciones específicas en planes de acción. ¿Cómo tratar las debilidades y las fortalezas? Ya lo mencionaba o lo mencioné un poco anteriormente, y es que las debilidades podrán ser usadas en planes de mejora dentro de la organización y las fortalezas servirán para desarrollar planes de reconocimiento o incentivos, así como en campañas frente a la competencia. Por otra parte, las oportunidades que son externas deberán ser consideradas para abordar nuevos nichos de mercado, promocionar nuevos productos o servicios
o lanzar nuevas líneas aprovechando el momento por el que está pasando la organización. Otros métodos para el análisis del contexto, se habla mucho del PESTEL o PESTLE, que es un instrumento de planificación estratégica para definir el contexto de una organización, de una campaña o de una corporación. Analiza factores de carácter externo como los políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y jurídicos o normativos o legales que pueden influir en una organización. Su origen se remonta al año 1968. Fíjense que de la década del 60 a la década del 70 fueron los años en donde se produjeron más herramientas para ayudar a la direccionamiento estratégico de las organizaciones. Y fue la época en que se conoció, digamos que el primer sistema de gestión relacionado con calidad total. Con la publicación de un ensayo sobre marketing titulado Análisis macroambiental en gestión estratégica. Esto fue realizado por dos personas de origen extranjero y vinculadas con Estados Unidos. El análisis PESTEL, denominado PEST por la sigla de sus factores, político, económico, social y tecnológico, es una herramienta que permite establecer los condicionamientos externos que tienen las organizaciones. Empezó como PEST y terminó como PESTEL porque se le incluyeron un factor ambiental, que en inglés es environment, y apareció el legal, entonces pasó del PEST al PESTEL. ¿Cómo se realiza ese análisis PESTEL o PEST en 5 pasos? Pues el primer paso es entender los factores PEST, es decir, toca identificar el factor político, digamos, asuntos legales o regulaciones gubernamentales que puedan llegar a afectar la probabilidad de que un negocio sea exitoso. El paso número 2 es recopilar datos relevantes. El paso número 3 es identificar oportunidades. El paso número 4, identificar amenazas. Y el paso número 5 es tomar acciones con respecto a el PESTEL que se ha ido creando. El contexto o el entorno, se le llama macroentorno, está compuesto por las amenazas o todos aquellos factores que son de carácter demográfico, económico, tecnológico, político, legal, social, cultural, medioambiental, que pueden llegar a afectar el entorno de una organización. Representa todas las fuerzas externas y que no son controlables por la organización. Estos factores no dependen de la actividad comercial, sino de factores ajenos que no solo afectan a las empresas, sino a la población en general. Esto no significa que por el hecho de que no sean controlables por las organizaciones, no podamos anticiparnos a darnos cuenta de cómo va a llegar a afectar ese contexto externo a la organización o al negocio y generar planes de acción para que las amenazas o los riesgos corporativos no se materialicen y pues afecten el negocio. El microentorno, es decir, el entorno competitivo de la organización, determina las condiciones del funcionamiento y desarrollo de las empresas y limita en gran medida sus decisiones estratégicas. A esto se refiere al entorno propio de la organización. Es el sector en el cual las empresas actúan y es un conjunto de empresas que ofrecen por lo general los mismos productos o servicios y esto hace que se constituyan en competencia. Aquí vemos un ejemplo de PESTEL. Entonces en PESTEL encontramos nosotros que dentro de la P, de la parte política, estará pues el análisis de lo que es el gobierno, el clima político que vive el país, las tendencias electorales, las políticas gubernamentales, los conflictos políticos que se pueden llegar a estar presentando y las iniciativas que da el Estado como bonos, incentivos o cosas que puede utilizar la organización o verlas como una amenaza o verlas como una oportunidad para el negocio. En la parte económica, pues entonces tendrá que ver
la tendencia en la economía, no solo a nivel del país, sino a nivel del mundo, las crisis por las cuales se está pasando o enfrentando en el país, los ciclos económicos que pueden estarse dando en este momento. Vemos, por ejemplo, como una cosa de carácter de salud, como es el famoso coronavirus, está afectando la economía a nivel mundial con una alza nunca antes vista en el dólar y con una caída bastante peligrosa del petróleo, que marca una divisa a nivel internacional supremamente importante. Encontramos también la parte de innovación, que es muy importante porque para las empresas que tienen que estar pendientes de lo último que se está presentando en materia, por ejemplo, de tecnología, es importantísimo mirar cómo la innovación es lo que le va a permitir como oportunidad mantenerse a la vanguardia. Aspectos socioculturales como la demografía, el estilo de vida de los consumidores, actitudes y opiniones sobre los productos y los servicios. Veíamos ahorita en el DOFA de Coca-Cola que esa tendencia de las personas a dejar de consumir productos ricos en azúcares y que se ha visto que son dañinos para la salud y reemplazarlos por otro tipo de productos es lo que ellos identifican como una amenaza pues para el tipo de producto que venden, y aspectos éticos, que es muy importante para muchas organizaciones, es supremamente importante la parte ética porque está realmente vinculada con la imagen corporativa frente a los clientes. Encontramos aspectos tecnológicos como por ejemplo infraestructura física, infraestructura tecnológica, tecnologías emergentes, investigación, tecnologías de la información y comunicación. Encontramos entonces también dentro de los aspectos de la legislación en las políticas antimonopolio, las metodologías gubernamentales, encontramos el derecho internacional, encontramos la reglamentación nacional y los decretos a nivel local o municipal. En la parte de ecología o de ambiente encontramos los problemas medioambientales, algunos que son de carácter del sector al que pertenece la organización, otros que son a nivel del país y otros que son a nivel mundial. Procesos de producción, entre donde es muy importante darse cuenta del uso de los recursos naturales, porque está vinculado con el aspecto ambiental, el tipo de consumo, la amigabilidad medioambiental, esto tiene mucho que ver con el contexto de qué tipo de productos de materia prima o de insumos se está utilizando, cuáles cuentan con sello ambiental y cuáles no, y cómo están constituidos, políticas medioambientales y las regulaciones del sector. Encontramos entonces acá un ejemplo del análisis PESTEL. En los aspectos políticos, leyes aprobadas, leyes por aprobar, acuerdos comerciales con terceros, política fiscal, contratación pública, estabilidad política, política empresarial, grupos de presión. Económicos, ciclo económico del país y de los países en los que se vende el producto, crecimiento o recesión, confianza en el producto o en el servicio que se ofrece, consumo, posibilidades de financiación, evaluación del tipo de interés, financiación alternativa. En el aspecto sociocultural, hábitos sociales, demografía, salud, organizaciones, medios de comunicación, cultura y valores. En tecnología, novedades, posibilidades de desarrollo, conocimiento, información, disrupción tecnológica, políticas y mejora de procesos. En ecológicos, emisiones de CO2 permitidas en este momento y en el futuro. Legales, permisos y licencias, nivel de regulación del mercado, propiedad intelectual, patentes y marcas. Es muy importante entonces mirar qué se tiene de bueno, pues qué podría ofrecerle como oportunidad a la organización y qué se podría presentar de malo, que es lo que constituye
las amenazas para una empresa. Hay otro método que se llama el método CAME, que son las siglas corregir, afrontar, mantener y explotar, las cuales son las acciones básicas que se pueden aplicar a cada uno de los factores que se hayan identificado en la matriz DOFA. Si en la matriz DOFA identifiqué debilidades, el método CAME me sugiere que las debo corregir. Si me identifiqué en el DOFA amenazas, el método CAME me indica que las amenazas se deben afrontar. Por eso es que decimos que se deben generar planes de acción para evitar que las amenazas se materialicen. Las fortalezas, el método CAME sugiere mantenerlas y las oportunidades, explotarlas. Entonces, como vemos, el método CAME es un método aleatorio o complementario al DOFA. Entonces, primero se realiza el DOFA y después se hace el método CAME, que significa corregir, afrontar, mantener y explotar. Corregir ¿qué? Las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades. El CAME es una herramienta empresarial utilizada también en marketing y en otras áreas empresariales, como la estratégica o dirección gerencial, para definir entonces el tipo de estrategias que una empresa debe seguir una vez ha identificado a través de la matriz DOFA los aspectos claves del entorno externo e interno. El análisis CAME es una metodología complementaria al análisis DOFA y da pautas para actuar sobre los aspectos hallados en los diagnósticos de situación obtenidos anteriormente a partir de la matriz DOFA. Es decir, que como decía, primero se genera el DOFA y posteriormente se utiliza el CAME como una herramienta para poder utilizar esos elementos, tanto internos como externos, que se han identificado en el DOFA. Las amenazas entonces serán cosas que se deben corregir, que se deben modificar o aprovechar, y los puntos fuertes se deben aprovechar, se deben realizar emprendimientos con relación a todo lo que tiene que ver las debilidades para tratar de corregirlas y convertirlas finalmente, esos puntos débiles, en puntos fuertes. Las amenazas entonces se deben afrontar y las oportunidades se deben explotar. Pasos para realizar un análisis CAME. Entonces, los pasos, que son sencillos, es establecer una estrategia que indique cuáles son los objetivos generales que quiere lograr la organización, hacer el análisis DOFA o DAFO o FODA para obtener el diagnóstico de la organización. Una vez obtenidas las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, entonces seleccionar las más importantes. Esto normalmente, decía yo, lo hace la alta dirección. Pueden utilizar a las personas de cada uno de los procesos, haciendo un mini DOFA de cada proceso, entregando esos DOFA pequeños a la alta dirección. Él se encargará de analizarlos, de verificar cuáles de esos aspectos se vuelven transversales o comunes a todos los procesos y generar el DOFA corporativo. Luego decidir entonces cuáles son de esos aspectos los que la alta dirección considera más relevantes o más importantes para dejar en el DOFA, porque pues no le interesa tampoco presentar a las partes externas un DOFA con 50 debilidades, sino que normalmente no pasan de ser de 5 a 10. Y cuando ya ha decidido la alta dirección qué aspectos son los que va a dejar en el DOFA, realiza el cambio. Entonces, para ello, pues cogerá las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades y pues mirará cómo corrige las debilidades, cómo afronta las amenazas, cómo mantiene sus fortalezas o cómo explota las oportunidades según lo que aplique a cada caso. Por último, entonces implementa esos planes de acción que yo decía que deben ser lo más específicos posibles y le realiza un seguimiento para darse cuenta de la eficacia de esos planes de acción y sobre todo entrar a verificar cuáles de las amenazas que fueron identificadas se presentaron
o se materializaron para entrar a corregirlas. ¿A través de qué? De acciones correctivas dentro de los sistemas de gestión. Entonces aquí encontramos pues, que el CAME solicita pues, explotar todas las oportunidades. La estrategia, por ejemplo, que toma en consideración es hacer una ofensiva a nivel de marketing, pues logrando posicionar mejor los productos, y entonces toma como relación definir la correspondencia entre las fortalezas y las oportunidades que los lleve a ventajas comparativas con relación a la competencia. Las amenazas, entonces, pues fíjense que las amenazas nos dicen que las tenemos que afrontar, entonces la estrategia será defensiva, debe evaluar el riesgo y debe identificar la necesidad de recursos para poder tratar de evitar que las amenazas se materialicen. Las debilidades nos decía que las debíamos corregir, entonces como debemos corregir las debilidades de la empresa, pues seguramente a nivel estratégico habrá que reorientar muchas de las cosas que estaban decididas o definidas en la organización y tomar decisiones con relación o con respecto a qué cambios será necesario incorporar para poder convertir las debilidades en fortalezas. Importante entonces que el afrontar las amenazas hace que sea posible que la organización superviva en el mercado y que controle los daños o la materialización de los riesgos que lleven a perjuicios para la organización. Recordemos entonces que las estrategias de la organización entonces serán el explotar las oportunidades, el mantener las fortalezas, el corregir las debilidades y el afrontar las amenazas. Esta es la presentación que quería compartir con ustedes. Voy a permitirme dejar de compartir pantalla para pasar a mirar un video relacionado con el DOFA y después procederemos entonces a resolver dudas o inquietudes. El material, tanto la presentación como el material de video, va a estar disponible todo a partir de mañana por parte del grupo Élite. Les va a hacer llegar un link a través del cual van a poder entrar a mirar con detenimiento los videos y hacer el análisis del material para que lo puedan ver tranquilamente en sus casas sin tener la presión del tiempo. Esto es importante porque los temas que se están tocando los días miércoles responden a las inquietudes y a las solicitudes de los alumnos de los diferentes cursos del grupo Élite. Me gustaría saber qué dudas o inquietudes hay con relación al tema tratado el día de hoy. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Vanessa. Bueno, puntualmente con respecto al tema, a mí sí me interesaría saber algo. Ya teniendo las debilidades y las oportunidades identificadas en la matriz, al momento de hacer el mapa de riesgo es donde de pronto yo tengo la duda, es decir, me traigo cada una de esas debilidades y cada una de esas oportunidades y las dejo en la matriz de riesgo. Lo que sucede es que el taller que pide específicamente el grupo Élite es un taller en donde a través del DOFA que le solicita que ustedes elaboren, después les solicita que identifiquen los riesgos y generen un plan de acción para tratar dichos riesgos. Se refiere a riesgos de carácter corporativo. En algunos casos he visto cuando veo ya elaborados los talleres que se están refiriendo ustedes a riesgos de SST o ambientales y resulta que estamos hablando de riesgo a nivel corporativo. Entonces, se les está solicitando que, dado el análisis DOFA que han hecho, identifiquen las amenazas y esas amenazas les generen planes de acción para evitar que esas amenazas se conviertan en riesgos que afecten el negocio. Decía yo en la presentación que muchas organizaciones optan por generar planes de mejora con relación a las debilidades para tratar de que esas debilidades se conviertan en un momento determinado en fortalezas y con relación a todo lo que es negativo para la organización, generar acciones de carácter correctivo.
Ahora bien, como la norma nos está solicitando abordar riesgos y oportunidades, entonces la idea es mirar del análisis DOFA cuáles elementos tienen el potencial de convertirse en riesgos de carácter corporativo que puedan llegar a afectar al negocio para tratar de evitar su materialización. Esos planes de acción que generemos son orientados a tratar de impedir que se materialicen dichos riesgos. En caso de que esos riesgos se llegasen a materializar, tendríamos que contar con un plan de contingencia o un plan B que le permita a la organización recuperar su operación normal en el menor tiempo posible. Normalmente cuando un riesgo se materializa es porque nuestros planes de acción fallaron y eso obliga a las organizaciones a generar acciones de carácter correctivo. Entonces, no son tanto las debilidades las que esperamos encontrar en el taller del grupo élite, que ustedes entren a generarle planes de acción para corregirlas, sino las amenazas, que son las que tienen el potencial de convertirse en riesgos a nivel corporativo. Fíjate que lo que nos habla el DOFA, pues cuando tengan oportunidad de ver al detalle el video que acabo de pasar, ustedes van a entender que todo requiere de estrategias, es decir, tanto las debilidades como las oportunidades, como las amenazas, como las fortalezas de una organización da pie a generar estrategias organizacionales, porque todos esos elementos hay que aprovechar, pero lo que está directamente relacionado con riesgo corporativo son las amenazas, es decir, aquello que pone en riesgo el negocio por el potencial de afectación tan grande que tiene. Entonces, lo que se espera es que se analice del DOFA son aquellos elementos que se pueden llegar a convertir en riesgo y a esos riesgos generarle planes de acción para evitar que ocurran o se materialicen. ¿Entendió, Vanessa? Sí, lo que pasa es que, bueno, te comento de pronto mi experiencia. En una empresa durante una auditoría, yo creo que ya en alguna de las sesiones lo había comentado, esa empresa tenía mapa de riesgo por proceso. Entonces ellos hicieron un DOFA por cada proceso. Y el DOFA de ellos, lo que tiene que ver las debilidades de la oportunidad, las trasladaron al mapa de riesgo. Entonces, si habían 5 debilidades y 10 oportunidades, entonces 15 iban al mapa de riesgo. Entonces, por eso era como mi inquietud, si eso estaba bien hecho bueno, si ellos lo habían manejado de la mejor forma. Fíjate que la presentación misma dice que es la alta dirección quien hace el análisis de todo lo que recibe al interior de los procesos, identifica si está de acuerdo y le parece que están bien clasificados, porque algunos procesos pueden identificar un elemento como amenaza y la alta dirección no estar de acuerdo en que ese elemento sea una amenaza, sino visualizarlo como una oportunidad. Entonces el papel de la alta dirección es clave en el sentido de que él es el responsable final de generar el DOFA corporativo. Entonces, si la metodología que utilizaron al interior de la empresa es que cada proceso haga su DOFA, esos DOFAs van a dar a la alta dirección y la alta dirección los analiza. Y él es quien decide cuántos elementos deja representativos en su DOFA corporativo. Hay empresarios a los que no les gusta evidenciar más de 10 elementos en cada una de las casillas, porque así nomás son muchos. Entonces, fíjate que el ejemplo que nos ponía el video solamente analiza 4 o 5 de cada uno de los diferentes elementos, bien sean fortalezas, debilidades, amenazas u oportunidades. ¿Por qué? Porque con eso consideran que es suficiente, porque se está dando prioridad a los que tienen más potencial de afectación al negocio. Mientras más grande dejes tu DOFA, más complicado va a ser generar planes de acción y hacerle seguimiento para verificar si esos planes de acción fueron eficaces o no. Por eso la alta dirección es quien finalmente es el responsable de definir el DOFA corporativo. Maye dice, una consulta frente al DOFA es necesario tomar todas las situaciones identificadas en cuanto a debilidades, fortalezas,
amenazas y oportunidades al momento de establecer las estrategias, y las estrategias debo trabajarlas todas o puedo seleccionar solo unas para una vigencia específica. Entonces, pienso que ya fue contestada la pregunta en razón a que es la alta dirección quien determina cuántos elementos deja de cada uno. La verdad, la mayoría de empresarios no deja más de 5 elementos por cada casilla. A esos elementos, cruzan, ustedes se dan cuenta que uno cruza las oportunidades versus las fortalezas versus las amenazas, etcétera. Entonces, al definir las estrategias, se generan las más importantes, no necesariamente tienen que ser 5. Yo puedo generar 3 estrategias haciendo el análisis de amenazas y de oportunidades, o puedo generar 2. Eso depende de la visión que tenga la alta dirección en razón a que prioriza los diferentes elementos identificados en un DOFA. Él es el que más conoce su negocio y la alta dirección, y de allí la importancia, y uno de los cambios de las normas de sistemas de gestión es enfatizar en el compromiso de la alta dirección frente al direccionamiento de los sistemas de gestión, porque la alta dirección en las normas anteriores cometía el error de que no se apropiaba de los sistemas de gestión y de su direccionamiento estratégico porque tenía un representante por la alta dirección. Y ese representante realmente no tenía ni voz ni voto, porque sabía mucho de sistemas de gestión, pero no podía no tomar determinaciones frente al negocio. Por eso la alta dirección actualmente tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que definir, por ejemplo, en esto, el análisis del DOFA, priorizar esos elementos importantes para la organización y mirar cómo aborda los riesgos que pueden llegar a tener el potencial de afectación del negocio. Estos planes de acción normalmente van a pasar después a una matriz. Esos planes de acción tienen un responsable, tienen unos recursos que son necesarios asegurarle para que puedan llevar a efecto los planes de acción, tienen un tiempo de ejecución y tienen actividades de seguimiento. Hay incluso quienes generan indicadores de gestión asociados a la eficacia de los planes de acción para poder garantizar que se le está dando seguimiento a la eficacia y que se está evitando la materialización de los riesgos. Sí, perdóname, entendiendo lo que acaba de responder, puedo entender que aun cuando la organización es grande, no importa el número de situaciones que escoja la alta dirección, mientras más grande y más complejos sean los procesos, por supuesto que el DOFA va a salir más complejo. A lo que me refiero es que la alta dirección definitivamente es quien determina cuántos y cuáles son los elementos que prioriza en el DOFA corporativo, porque él es el que más conoce sobre su negocio. Habrá situaciones o elementos en los que le interese que tomen cartas en el asunto de inmediato por el potencial de afectación que tiene. Por ejemplo, si se analiza que la competencia, como en el ejemplo que nos ponía el video, tiene precios muy bajos y que genera una competencia casi que desleal, lo que hace que la organización pues haya disminuido mucho en sus ventas, eso significa cómo afecta el bolsillo de la organización. Eso significa que a eso le va a poner énfasis inmediatamente la alta dirección para generar estrategias que le permitan recuperar pues lo que ha perdido en términos de dinero porque hayan disminuido sus ventas, y lo va a priorizar hacia otro tipo de elementos. Cuando me doy cuenta que en mi organización la alta rotación de personal es definitivamente un problema, ¿por qué? Porque estoy teniendo que hacer reprocesos, es decir, teniendo que volver a capacitar al personal, teniendo que volver a hacer procesos de selección de personal, de contratación, etcétera, etcétera, y todo eso son gastos, costos para la organización. Entonces, ahí es cuando la alta dirección dice, miércoles, algo está pasando, que no estamos reteniendo a nuestro personal, a nuestro recurso humano, que es clave para nosotros, y estamos teniendo pérdida de dinero por la cantidad de reprocesos que estamos teniendo relacionados con el recurso humano. Entonces, ahí es cuando él va a priorizar ese elemento y va a decir, nos toca tomar acciones al respecto. O bien hacer un análisis con relación a la escala salarial y mirar qué es lo que nosotros estamos ofreciendo
diciendo en relación a la competencia, tratar de buscar métodos para que las personas se sientan mejor en cuanto al clima laboral, mirar si nosotros podemos generar un programa de incentivos para hacer que las personas permanezcan más tiempo con nosotros. ¿Por qué? Porque él se ha dado cuenta que la alta rotación tiene una afectación económica para el negocio. Miren que normalmente cuando la alta dirección aborda u opta por abordar determinados elementos, generalmente es porque toca el bolsillo de la empresa, es decir, porque está asociado al factor económico. Perdóname, Vanessa, ahora sí, haz la pregunta que ibas a hacer. Profe, lo que yo le iba a pedir era que de pronto como para poder visualizar bien el ejercicio, tener como un panorama un poco más amplio, es la matriz. No sé si usted tenga algún ejemplo que no, que bueno, que me pueda regalar o nos pueda regalar si es posible, teniendo por ejemplo la matriz versus el mapa de riesgo. Pues este video que opté por traer es un video que me pareció muy práctico para entender el DOFA, porque el tema que fue seleccionado para esta charla es el de análisis o comprensión del contexto. Posteriormente vamos a ver el tema, no sé si es en el próximo miércoles, depende de lo que los alumnos hayan pedido, se va a repasar el tema de gestión del riesgo. Entonces ahí vamos a ver la temática de abordar riesgos y oportunidades y se va a ver un ejemplo de cómo se abordan riesgos y oportunidades. Entonces ahí nos va a quedar un poquito más claro ver de dónde salen esos riesgos. Entonces esos riesgos fueron en un momento determinado una amenaza y esa amenaza se le dio el potencial de que se convirtiera en un riesgo. Y es ahí cuando nosotros lo abordamos como riesgo y le generamos un plan de acción. En este momento no tengo para mostrarte un ejemplo concreto, pero seguramente si se aborda el tema de riesgos y oportunidades, se vaya a contar con el ejemplo para que lo podamos visualizar. Ah, ok, ok, perfecto. Sin embargo, es importante que tomes en consideración eso. Cuando aparece ya, digamos que un riesgo identificado por la organización, normalmente proviene de una amenaza. Entonces, por ejemplo, el cambio de divisas que afecta en este momento a muchas organizaciones, entonces en los DOFAs lo vas a encontrar como fluctuación de divisas que afectan el mercado. Esa fluctuación de divisas es a lo que yo me refería ahorita con lo del tema del coronavirus, en donde nunca se había visto que el dólar alcanzara el valor que tiene actualmente. O sea, nunca se había alcanzado el tope al que está llegando el dólar. Y lo mismo la caída del petróleo a nivel mundial. Eso ha paralizado incluso temporalmente las bolsas a nivel del mundo. Y eso hacía mucho tiempo que no se veía. No se veía sino en épocas de depresión y de guerras, etcétera. Entonces, fíjate cómo en este momento eso pasa a ser una amenaza para la mayoría de organizaciones. Las empresas no pueden controlar eso porque es algo que se sale de sus manos, pero sí pueden tomar planes de acción. Entonces, por ejemplo, muchas empresas vieron venir el aumento de, por ejemplo, del dólar y ellos en su momento consiguieron dólares, compraron dólares cuando el dólar estaba más barato. Eso fue un plan de acción que dio un excelente resultado para las empresas que tuvieron el dinero para poder comprar los dólares cuando estaba bajo y no tener que comprar o adquirir dólares al precio al que están. Entonces, fíjate que ese plan de acción dio un excelente resultado para esos empresarios, mientras que a los empresarios a los que les toca comprar dólar en este momento están teniendo que perder muchísimo dinero por el nivel del dólar, el precio del dólar que ha alcanzado. Cuando, por ejemplo, visualizo como una amenaza los cambios de normalización o de requisitos legales, lo que hacen muchos empresarios es anticiparse a que apliquen la nueva legislación. Entonces ellos contratan personas que tienen que avisarles en su momento y decirles, mire, va a haber posiblemente un cambio en el entorno legal, en esto y en esto para que nos preparemos. Entonces, ¿qué significa? Que la organización, antes de que se conozca incluso la legislación, ya está generando planes de acción de cómo le va a hacer para darle cumplimiento.
de manera que se minimice el riesgo de enfrentar multas o sanciones por incumplimiento de orden legal. Esos son excelentes planes de acción que toman en consideración los empresarios para prevenir que el riesgo se materialice. Y ese riesgo provino de una amenaza, y la amenaza es legal. Es en el PESTEL la parte de legislación, en donde esos cambios normativos o de legislación pueden llegar a afectar al negocio. Entonces, ¿qué hacen esos empresarios? Pues simplemente apropiarse de la contratación de terceros que saben del tema y que saben hacia dónde va orientado en un futuro los cambios legales, avisárselos o hacérselos ver a tiempo para que la organización tome acciones antes incluso de que se conozca la nueva legislación. Nadie dice que no. Vanessa. Yo tengo una, pero ya saliéndonos un poquito del tema. Puntualmente es en el taller de la auditoría, Sí. hay que hacer un plan de la auditoría y una lista de chequeo. En el plan hay una casilla que dice riesgo. Entonces yo ahí debo colocar los riesgos a los que está expuesta esa auditoría, por ejemplo, la falta de tiempo, el no cubrimiento de todos los numerales. Sí, mira, Eh, los riesgos relacionados con el ejercicio de auditoría normalmente los puedes ver reflejados en qué. En que si, por ejemplo, falta competencia por parte del equipo auditor, pues entonces los hallazgos de auditoría o van a estar sesgados o no van a ser los que se esperaba encontrar. O, por ejemplo, cuando falta competencia por parte de los auditores en el sentido de que no se comunican de una manera adecuada, entonces puede haber conflictos entre los auditados y el auditor. Entonces, falta de competencia del equipo auditor puede ser un riesgo. Otro puede ser que no garantice la logística necesaria para la realización del ejercicio. Por ejemplo, la auditoría implicaba que tú te tenías que desplazar y que no solamente ibas a estar en la sede de Bogotá, sino que ibas a ir a Girardot. Y resulta que se le olvidó o se le pasó al auditor líder asegurar el transporte para poderse movilizar o los recursos para poder pagar la noche y la estadía en Girardot y poder auditar el día que correspondía. Como faltó la logística, no se va a poder realizar el ejercicio en el alcance geográfico que se había dispuesto. Otro riesgo de auditoría puede ser que no se cuente con el personal, es decir, con los líderes de proceso responsables de atender el ejercicio de la auditoría. Entonces, faltó planificación o faltó la posibilidad de asegurar que estuviera y se contara con todo el personal para responder frente al ejercicio de la auditoría. Y resulta que por eso no se pudo hacer. Otro riesgo puede ser que las condiciones ambientales cambien y la auditoría no se pueda realizar de acuerdo a lo previsto. Entonces, por ejemplo, tenías que desplazarte a Villavicencio y resulta que hubo un derrumbe en la carretera y tu desplazamiento era por tierra y no pudieron llegar a Villavicencio, entonces no se va a poder hacer la auditoría allá. Esos son riesgos que pueden llevar a que el ejercicio no se pueda desarrollar de la mejor manera. Ok, pero entonces esos los dejo, o sea, esos son antes de que ocurra, yo estoy previéndolo en el plan, ¿cierto? Claro, Porque pueden claro, darse como no pueden darse. claro, claro. Claro, son los riesgos de auditoría que el auditor tiene que considerar para poder tratar de garantizar que el ejercicio se realice bien. Precisamente para eso abordamos los riesgos, para tratar de minimizar el hecho de que se materialice, porque si yo no los considero, puede ocurrir o presentarse cualquiera de esos riesgos y frustrar el ejercicio de auditoría. Perdón, lo último no lo escuché bien, escuché Claro que entrecortar. Claro que la idea es que esos riesgos los debes tomar en consideración para que no se materialicen, porque si se llegan a materializar o llegan a ocurrir, pues van a frustrar el ejercicio de la auditoría. Entonces la idea es que abordas esos riesgos antes de que ocurran, para que tú tomes las acciones necesarias para que esos riesgos no ocurran. O sea que en ese sentido deben estar en mi matriz de riesgo con un plan de acción.
En este caso estamos hablando del ejercicio de la auditoría y los estás considerando es en el plan. Entonces, en el plan de auditoría, cuando tú identificas los riesgos que pueden ocurrir frente al ejercicio de la auditoría, el auditor lo que hace es garantizar que esos riesgos no ocurran, no se materialicen. Entonces, si veo, por ejemplo, que uno de los riesgos es falta de competencia del personal, como auditor líder de esa auditoría, voy a garantizar que las personas que escoja dentro de mi equipo auditor sean personas altamente competentes, que sepan interactuar haciendo las entrevistas, los recorridos en planta y haciendo la redacción de hallazgos. Si veo que uno de los riesgos es que no voy a tener la logística adecuada, entonces como auditor lo que hago es tomar como plan de acción hacia la auditoría, garantizar que tengo los recursos necesarios para el desplazamiento, para que los auditores puedan pernoctar en otra ciudad, para que puedan llegar a tiempo. Si veo que otro de los riesgos de la auditoría es no contar con el personal que atienda la auditoría, entonces hago conocer con 10 o 12 días de anticipación el plan de auditoría a todos los líderes del proceso y solicito que me aprueben el plan. De manera que al aprobar el plan me están diciendo que cuento con ellos para poder realizar el ejercicio. Sí, pero si se me materializa el riesgo, por ejemplo, en ese sentido lo mandé con anticipación, mandé reiteratorios, pero finalmente llegó el día y pasó de manera imprevista algo y no se pudo hacer, o la auditoría no la pudieron atender. Entonces, ahí por más que pude haber previsto, pues finalmente el riesgo se materializa. Entonces, en ese sentido, ¿qué hago? Lo que me sugiere la norma es que frente a un riesgo que se materializa, hago una acción correctiva. Entonces hago el análisis de causa para saber qué fue lo que pasó, por qué se generó, se materializó un riesgo y genero un plan de acción para que ese riesgo no vuelva a ocurrir, es decir, que no se vuelva a presentar. Me dice que tengo que contar con un plan B o un plan de contingencia. Entonces, ¿cuál sería el plan de contingencia? Que ninguno de nosotros es imprescindible para poder desarrollar una auditoría. Si yo soy el líder del proceso y ese día me enfermé o se me murió mi mamá, entonces no voy a poder atender la auditoría, pero puedo hacer que otra persona me reemplace de manera temporal y tenga acceso a toda la información necesaria para no parar el ejercicio de la auditoría. Lo que me quiere decir la norma es que yo tengo que tratar de evitar que el riesgo se materialice y que en caso de que se materialice, tengo que contar con un plan B que permita recuperar la operación en el menor tiempo posible. A lo que me refiero es a que así tú no estés con el líder del proceso, ese líder del proceso no es imprescindible. Debió haber dejado entonces a otra persona encargada en su ausencia para que pueda hacer llegar y atender el ejercicio de la auditoría con toda la evidencia necesaria. Ok, o sea que lo manejo por plan de contingencia, no por acción correctiva. La acción correctiva se implementa como acción cuando el riesgo se ha presentado. Entonces, de igual forma, te va a tocar levantar una acción correctiva porque no está bien que habiendo planteado un plan de auditoría, haciéndolo llegar con anticipación y dándolo a conocer, los responsables no estuvieran presentes. Tú no conoces la causa, entonces tienes que encontrar la causa a raíz de que eso se esté presentando y pueden ser varios los factores asociados. Entonces te sirve levantar una acción correctiva. Esa acción correctiva va a corregir la causa y va a prevenir que el riesgo vuelva a ocurrir. El plan B o el plan de contingencia lo que te va a garantizar es que la auditoría se pueda realizar. Sí, porque realmente, por ejemplo, los factores, por ejemplo, era un plan de auditoría que finalmente era para un mes y se hizo en 3 porque hubo demasiados contratiempos. Y uno de los factores importantes fue también el tema de la competencia del personal, que el personal pues es primera vez que auditaba, hizo el curso, lo aprobaron, pero realmente había muchos que no tenían la competencia aun cuando habían pasado el examen y habían obtenido el certificado. Entonces, eso fue un punto en contra porque hubo muchos a los que las auditorías se les salió de las manos, en fin. Entonces,
ahí hubo muchas variables, pero por eso digo de que finalmente, pues era muy difícil controlarlas todas, entonces hubo muchos de esos riesgos que se materializaron. Aún así, pues la auditoría se hizo, no en el tiempo en que tenía que hacerse, con mil y un inconvenientes, pero bueno, finalmente se hizo. Igual en ese caso, fíjate, pues se tomaron los planes necesarios o las acciones necesarias para que la auditoría se pudiera realizar. Pero como se presentaron tantos inconvenientes, eso debió dar pie a que se levantara una acción correctiva para que se pudiera mirar cuál fue la causa de tanto inconveniente para la realización del ejercicio. Esa acción correctiva lo que hace es identificar las causas asociadas con la no conformidad y lo que trata la acción es de evitar que vuelva a suceder. Por eso es muy importante generar una acción de carácter correctivo. Cuando yo me refiero a que tomas un plan B o el plan de contingencia, es a que finalmente hubieras podido realizar el ejercicio de la auditoría con todos los problemas que eso conllevó, pero eso no significa que estuviera bien. Igual la auditoría fue regular porque hubo desviaciones, porque hubo cosas que no están de acuerdo con una auditoría como debe hacerse. Entonces, para eso se genera una acción de carácter correctivo. En el sentido, por ejemplo, del caso que ponía ahorita, que como eran auditores principiantes, era su primera vez, eh, ahí, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Porque es que tampoco es que tenga más recursos para contratar ni para traer Pues gente muy... normalmente las organizaciones lo que hacen son dos cosas. Si tienen los recursos, contratan auditor externo para que actúe como líder en el proceso de la auditoría y todos los auditores que son nuevos, que les falta experiencia, actúan como auditores observadores del proceso de la auditoría para poder aprender. Esa es una de las cosas pues, que uno incluso le recomienda a las empresas. Es decir, que los auditores que carecen de experiencia tengan la oportunidad siquiera de participar como observadores primero en uno o en dos ejercicios de auditoría para que aprendan cómo se hace una entrevista, para que acompañen al auditor en los recorridos en planta, para que hagan ejercicios de redacción de hallazgos, para que aprendan del auditor líder cómo se hace la reunión de apertura, cómo se presenta la reunión de cierre, etcétera, etcétera. Sí, ese sería, pues digamos que un plan de acción ideal. En caso de que no puedan contratar a un auditor externo para hacer la auditoría interna de la organización, entonces tendrán que contar con los auditores internos de mayor experiencia para que hagan lo mismo, sirvan de auditores líderes en los procesos de auditoría y se determine en cuántos ejercicios deben participar los auditores nuevos como observadores en calidad de entrenamiento antes de poder actuar como auditores internos dentro del proceso. Si debido a la necesidad, a la urgencia, tocó colocarlos todos y no dio tiempo, pues, de que tuvieran esa experiencia o esa práctica. Pues desafortunadamente, sabes que la competencia tiene una parte que tiene que ver con el entrenamiento. Es decir, que no solamente es la capacidad teórica de saber sobre una norma, sino la parte práctica de saber llevar a cabo un ejercicio. Entonces estás asumiendo, de hecho, de entrada, una gran debilidad y sabes que eso puede generar desviaciones en el proceso de la auditoría. Por eso es que es importante hacer planes de acción, pues para evitar que la auditoría tenga sesgos. Y precisamente una de esas acciones es pues, permitir que esas personas nuevas adquieran por lo menos entrenamiento actuando como observadores en uno o en dos ejercicios y que la persona de quien aprendan sea una persona que tenga la suficiente competencia para poder enseñar. Por ejemplo, la auditoría de otorgamiento, lo que me puede pedir el auditor es, bueno, ¿cuáles de esos riesgos se materializaron en el plan de la auditoría y cómo los trabajaste? O él finalmente, pues esa parte no es que sea como tan detallista. Es posible que en este momento sí se pregunte sobre eso,
porque es uno de los nuevos requisitos de las normas de sistemas de gestión, es el abordar riesgos y oportunidades. Y normalmente una de las actividades que siempre se hace en procesos de auditoría es solicitar ver el informe de las auditorías internas anteriores. Entonces, al ver el informe de la auditoría, el auditor puede percibir que se hayan presentado o materializado algunos de los riesgos cuando, por ejemplo, encuentra hallazgos mal redactados. Cuando se redactan inconvenientemente las no conformidades, el auditor se da cuenta que falta experticia, que falta conocimiento o competencia por parte de los auditores para la redacción de hallazgos. Entonces puede preguntar cómo hizo la organización o cómo aseguró que no se materializaran los riesgos en el ejercicio de la auditoría. Y uno de esos riesgos puede estar vinculado a la falta de competencia personal. Ok, o sea, entiendo entonces que esos riesgos no se deben llevar al mapa corporativo de riesgos, No, sino que se no, manejan con acciones correctivas. no, y que aparecen como riesgos es en el plan de auditoría, de la auditoría. Entonces, lo que tiene la organización es que tratar de garantizar que esos riesgos no se materialicen es para el proceso de auditoría. Es importante que a la matriz de riesgos corporativa vayan los principales que afectan el negocio. Pero sí debo tener un plan de acción para que no se me materialicen, ¿cierto? O sea, por ejemplo, al momento de la auditoría, yo los considero y quedan en el plan. Y si me preguntan, bueno, ¿qué hiciste para evitar que se te presentaran? Yo sí tengo que presentar un plan de acción ahí, ¿cierto? Sí, puede estar o no documentado, pero normalmente el auditor sí garantiza a través de acciones que esos riesgos no se materialicen. Entonces, perfectamente puede explicar que, por ejemplo, para evitar que no estuvieran presentes los líderes de proceso, se anticipó enviando el plan de auditoría con 12 días de anticipación y generando o solicitando la aprobación del plan por parte de ellos. Que para evitar que no hubiera logística en la logística necesaria, entonces lo que se hizo fue solicitar los recursos con anticipación para garantizar el traslado de los auditores y la pernoctación en otro sitio, porque el alcance de la auditoría incluía una ciudad fuera de Bogotá. Es decir, él puede decirlo y no necesariamente tenerlo documentado por escrito. Lo importante es que esos riesgos se tomen en consideraciones para prevenir que no ocurran. Es para prevenir que ocurran o Ok, se materialicen los riesgos. ok, perfecto. Bueno, yo les agradezco mucho su participación el día de hoy. Todavía no tengo ni idea cuál sea la temática que propongan para el próximo miércoles, pero pues la idea es que los miércoles vayamos abordando diferentes temas de acuerdo a lo que los alumnos van sugiriendo. Entonces, si ustedes tienen alguna temática que les interesaría en particular que fuera tratada, pueden comunicarse a través del WhatsApp con el grupo élite y sugerir esos temas para que ellos los tomen en consideración. Les agradezco mucho su participación y les deseo una feliz noche. Igualmente, muchísimas gracias. Yo entonces estaré mandando allí como la sugerencia del tema de este miércoles. Gracias, Listo, buenas noches. perfecto. Cuídense y buena noche, Maggie también.